Cantemos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos tu Señor. Y los ojos de los ciegos ya miran, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El coco saltará, con el arpa cantará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso puede declararlo, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. El Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. Él guía a su pueblo en la batalla, de sus enemigos caerán. Grita fuerte victoria bien, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque ganó el enemigo derrotó. Grita fuerte victoria bien, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque ganó el enemigo derrotó. El Dios de Israel es mi campeón, Su diestra la victoria conquistó. con la alabanza sube ante él, y él lucha por nosotros a vencer. Grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque ganó y al enemigo derrotó. Grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque ganó y al enemigo derrotó. Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. no perderá. Él guía a su pueblo en la batalla, ante sus enemigos. Enemigos caerán. Grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó. El enemigo derrotó. Grita fuerte victoria ante él, alcen todos la voz. Canta y danza el triunfo del Señor, porque él ganó y al enemigo derrotó. Porque él ganó y al enemigo derrotó. Porque él ganó y al enemigo derrotó. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. Señor, aleluya. Es tuya, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Es tuya, Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y sobre todo dominas. En tu mano está la fuerza, el poder y el hacer. Es tuya, Jehová, la magnificencia, el poder, La gloria y la victoria es tuya, Jehová. La magnificencia, el poder, la gloria y la victoria. las cosas que hay en los cielos Y en la tierra son tuyas. Las cosas que hay en los cielos y en la tierra son tuyas. Las riquezas y la gloria proceden
salvación. Yo me alegro en tu poder, Señor. Mi alma se goza en tu salvación. Porque las peticiones de mi corazón, porque tú me has bendecido y por tu gracia ahora salvo soy, salvo soy. Sí, Señor, con júbilo y alegría saltamos para el Rey, hacemos fiesta para Él. Aleluya. Señor. Con júbilo y alegría alabo, Señor. Cantaré que tú eres mi Dios. No cesaré. Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche que nos concede el sábado 15 de octubre. Gracias por su puntualidad. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la segunda parte de este seminario y quiero darle la bienvenida a nuestro hermano expositor Samuel Tabico. Dios te bendiga, Samuel. Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos. No sé si ya estás por ahí. Me pareció haberlo visto al inicio. Voy a buscarlo por acá. Ok, no lo veo. Ya lo había visto. Hermano Gerardo. No sé si, Jonathan, ¿estás por ahí? ¿No sabes si Samuel está unido? ¿Ustedes sí me escuchan, hermanos? Amén, hermana. Ah, Sí, bueno. hermana. Amén, hermanita, está bien todo. Gracias, pensé que era... Ok, parece que se salió. Ahorita vamos a ver, hermanos, si tal vez tuvo algún inconveniente con su aparato. Denme un segundito. Hermano Gerardo, así está. Así, mira.
Samuel, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola, hola, no sé si me oyen. Sí, sí Ok. te oímos y te vemos. Ok, Dios les bendiga, qué bueno poder estar aquí con ustedes y pues gracias a Dios aquí me encuentro muy bien y bendecido y espero que ustedes también. Amén, sí, te damos la bienvenida y gracias por acompañarnos. Hermanos, si me acompañan, es una oración para dar por iniciado nuestro discipulado. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas nuevamente de reunirnos por este medio. Dios eterno, venimos delante de ti disponiendo nuestro corazón a recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Te suplicamos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu tú nos reveles tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de tu siervo Samuel, Padre, para que tú lo sigas utilizando para la edificación de tu pueblo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, que te alabamos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues acá le dejo el tiempo a Samuel. Ya muchos de ustedes ya lo conocerán. Él es músico de Zona 5 y pues ya lleva rato ahí. Pero entonces, Samuelito, te dejo el tiempo para que ya tú dispongas de él. Ok, muchísimas gracias. Voy a poner aquí mi cronómetro para también ser respetuoso del tiempo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para mí. Agradezco a Dios. Yo creo que todo privilegio, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de Él. No proviene de nosotros ni por nuestro mérito, ni por los títulos que podamos llegar a obtener, sino por su gracia, por su misericordia y por su amor. También agradezco a mi apóstol por siempre tenerme la confianza de poder darme el permiso de poder pues asistir a este tipo de invitaciones y obviamente al pastor Elías, a su esposa, por tenerme en su corazón y pues hacerme esta invitación. Y pues en esta hora se me asignó un nombre al tema y pues estuve meditando en mi corazón, estuve pidiéndole al Señor qué poder hablar, porque al final de las cuentas, el discurso no tiene que ser un discurso humano, no tiene que ser algo que yo me aprendí de memoria, no tiene que ser algo que inclusive yo le escuché a alguien más, sino yo creo que todo lo que hablamos tiene que ser de parte de Dios, tiene que ser revelado y tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Y se me asignó el nombre de no daré sacrificio que no me cueste. Y quiero poder leer ese versículo en cuestión, ese versículo, si usted tiene Biblia, me acompaña, se encuentra en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 24, versículo 24. Dice así en mi Biblia, dice, pero el rey dijo a Arauna, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Pero también entendemos que un verso fuera de contexto es un pretexto, así que yo quiero ponerle contexto a lo que estamos leyendo en este momento. Y entendemos que David comete un grave error, comete un pecado porque él viene y hace un censo al pueblo, pero el censo que él hace no estaba guiado por Dios. Y entonces Dios se enoja con David y le dice, David, eso que hiciste no venía de mi parte. Si quieres lo leemos, si tiene Biblia, usted me acompaña. Yo tengo aquí mi Biblia y nos vamos al libro de 2 de Samuel, capítulo 24, verso 24. Y dice que David se encendió la ira de Dios contra Israel porque incitó a David contra ellos diciendo, ve, haz un censo de Israel y Judá. Pero entonces el Señor juzga el pecado de David en el versículo 10. Dice, después de que David contó al pueblo, le pesó en su corazón. Dijo pues David al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he obrado neciamente. Y entonces el Señor le dice, te ofrezco 3 cosas. Escoge para ti una de ellas para que yo haga. Entonces el Señor le dice, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos? ¿O que por 3 días haya pestilencia en tu tierra? ¿Se imagínense, el Señor le da a elegir a David el castigo que quiere. Y entonces David le dice, mira, te ruego, Señor, que no nos dejes caer en manos de nuestros enemigos, ni en manos de hombres, sino que es mejor caer en tus manos, porque grandes son tus misericordias. Entonces se extiende el ángel del Señor contra el pueblo y arroja una peste. Y entonces David le dice, basta, en el versículo 16, dice, basta, detén ahora tu mano. Y entonces el Señor le dice, ve y sube y edifica un altar en la era de Arauna Jebuseo. Entonces David, urgido
porque el Señor detuviera esa plaga que había venido sobre el pueblo, va y corre. Entonces Araúna, cuando lo mira a lo lejos, en el versículo 20, le dice: ¿a qué viene, oh mi rey? ¿Qué honor tengo yo? Y entonces David le dice: vengo aquí a edificar un altar al Señor a fin de detener la plaga. Y entonces Araúna le dice: tome el Señor el rey mis tierras, todo lo que usted quiera, tómelo. Y entonces David le dice: no, ciertamente te lo compraré por precio justo, porque no ofreceré al Señor holocausto que no me cueste. Entonces entendemos que David lo que quería con estas palabras era pagar el precio por un pecado que él había cometido. Y no quería hacerlo de la manera fácil, sino que quería de verdad que el Señor viera que la intención de su corazón era poder arrepentirse, era de suplicar misericordia. Entonces aquí yo empiezo a ver bastantes cosas. Número uno, nosotros vemos que es Dios mismo el que le ordena a David dónde ofrecer holocausto. Y es aquí donde también yo quiero que usted y yo empecemos a evaluarnos a nosotros mismos. Nosotros fuimos guiados a una casa. Por ejemplo, el Señor me guió a mí, me guió a mi familia a Ebenecer Zona 5. A usted, el Señor lo guió a la congregación donde usted se congrega, es de Ebenecer Ciudad Real. Ahí lo guió el Señor. Entonces David reconoció, y así nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia cómo el Señor guía a dónde había que ofrecer. Por ejemplo, cuando vemos a Abraham, el Señor le dice: ve a Moria, a la región de Moria, y ofrece a tu hijo en holocausto en uno de los montes que yo te mostraré. Es decir, el Señor siempre revela dónde nosotros tenemos que ofrecer alabanza, dónde nosotros tenemos que ofrecer sacrificio. Y número dos, nosotros, vuelvo a lo que les decía, David dice eso, es un sentir propio. No está hablando necesariamente, ojo que digo, no está hablando necesariamente de un servicio o de un privilegio, sino de una forma de querer buscar redención, de buscar perdón por parte de Dios. Ahora yo quiero también sentar un precedente. Y yo sé que todos aquí estamos en la alabanza. Nosotros estamos en la alabanza no porque nos hayan obligado, sino porque nosotros tomamos la decisión de querer servirle al Señor en ese departamento. Y al nosotros querer servirle al Señor en ese departamento, número uno, tenemos que entender que Dios no llama a gente capaz. Él no llama a aptos, sino que Él capacita, hace aptos a los que llama. Amén. Usted levante sus manos y dice amén conmigo, porque el Señor no llama a aptos, Él llama a los que ve en su corazón, porque cuando el Señor describe a David, describe muchas características, y la última era: y sabe tocar, pero lo dejó en un grado por acá, en un porcentaje menor, porque lo primordial era que Jehová estaba con él. Entonces, al entender eso, entendemos que nosotros estamos en un privilegio por gracia, no porque lo merezcamos, ni porque tengamos los arrestos necesarios, porque sabe una cosa, David dice que estaba ofreciendo sacrificio porque pecó. Y usted y yo, mi amado hermano, dice la Biblia que todos pecamos. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay que ser matemático, no hay que ser ingeniero. La palabra todos es todos. Engloba un general, dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero nos da una esperanza. Y en el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a la tierra y ahí empezamos a ver la función de Cristo. Dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino antes bien, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, se humilló a sí mismo. Y por cuanto se humilló, dice la palabra, a sí mismo el Padre lo exaltó. Y esa humillación, ese sacrificio que Él hizo, hace que usted y yo hoy podamos venir delante de Él, porque viene Cristo y cuando Él muere dice que Él rasga el velo. Pero lo interesante es que sigue existiendo un velo. La diferencia es que ahora está rasgado, porque ahora usted y yo tenemos esa libertad de llegar delante de Él, presentarnos delante de Él, pero entendiendo en nuestros corazones y teniendo en claro que es por gracia.
por su misericordia. Y entonces entendemos también en Hebreos capítulo 7, verso 27, dice que refiriéndose a Jesús en el sacerdocio de Melquisedec, dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo él una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Es decir, él ya se presentó por usted y por mí. No lo tenemos que hacer, no tenemos que venir y rasgar. Por eso es que Jesús también dice, rasguen vuestros corazones y no vuestros vestidos delante del Rey. Porque lo que él anhela es que nos presentemos genuinamente delante de él. Y el apóstol Pablo, yo al apóstol Pablo lo admiro. Imagínese usted, el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, quien escribe la mitad del Nuevo Testamento, que deja la doctrina de la gracia, o sea, deja demasiadas cosas. Un hombre que yo creo que ni siquiera nadie de los predicadores, nadie le llega a las sandalias al apóstol Pablo. Y él mismo dice, si alguien cree que tiene razones para confiar en la carne, los felicito, porque yo más. Eso lo dice él en Filipenses capítulo 3 en su versículo 4. Y él comienza a describir la lista de sus títulos, que yo siempre he dicho que si el apóstol Pablo hubiera tenido una pared para pegar sus títulos, no le alcanza la pared, porque él dice, yo, Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la ley, soy hallado irreprensible. Imagínese eso. Y él dice, y aún más, todo lo que para mí tenía valor ha venido a ser como nada, comparados con el valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Es decir, el apóstol Pablo, imagínese él, habiendo alcanzado la revelación, habiendo ido al tercer cielo. O sea, yo creo que si él nos deja ver que cualquier título terrenal viene a ser como nada, debe generarnos una mentalidad. Debemos tener una mentalidad diferente a la hora que venimos a servir al altar. Entender que no es por nuestra capacidad, y perdone que yo se lo recalque, pero es algo que a mí se me ha quedado grabado, que yo lo tengo grabado en mi corazón. Y cada vez que a nosotros nos llaman, que se nos da un privilegio, yo digo, hay miles mejores. Porque muchas veces nosotros tomamos la actitud de Elías, que viene Elías delante del Señor y dice, Señor, solo yo he quedado. Señor, mira cómo me persigue, solo yo. Y él se creía él, el que él lo podía todo. Y el Señor lo baja de la moto y dice, espérate, papito. Tengo allá escondidos unos que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así que en el momento que tú decías, ay, yo me las sé todas, ahí tengo otro. Y aquí es donde yo quiero poner un equilibrio entre Saúl y David. Porque muchas veces, estando en la alabanza, nosotros, y perdone que lo incluya usted, tomamos actitudes de Saúl. ¿Cuáles son las actitudes de Saúl? Saúl empezó bien. Saúl nace, mire la diferencia. Saúl nace de un capricho, de una necesidad del pueblo, porque viene el pueblo y le dice a Samuel, queremos ser como las demás naciones, así que danos un rey. Y entonces viene Samuel, lo consulta delante de Dios y Dios le dice, está bien, dales un rey. Y Saúl empieza bien porque el Señor lo escoge, el Señor lo llama, porque todos en su momento Dios nos llama, nos escoge. Muchas veces yo no sé a usted, pero tal vez no había director de alabanza, no había quien se hiciera cargo, lo llamaron. Pero Saúl poco a poco comenzó a perder la visión por la cual el Señor lo había llamado. Y es aquí donde tenemos que estar un precedente. El Señor ha dado una visión. Aquí en Zona 5, mi padre espiritual es el apóstol Sergio Enríquez. Y a él el Señor le dio una visión respecto a la alabanza y la adoración. Usted se congrega en Ebenecer Zona 12. Entonces, ¿quién es el padre de Ebenecer? ¿Quién es el padre que el Señor puso ahí? Pastor Elías. ¿Quién es el que tiene la visión? El pastor Elías. ¿A quién tiene que seguir usted? A su pastor. ¿A quién se tiene que sujetar? Usted, a su pastor. A quien él delegue.
esa responsabilidad. Pero el peligro es cuando nosotros, a la manera de Saúl, comenzamos a tener nuestra propia visión, nuestra propia idea de lo que tenemos que hacer. Porque viene Saúl y el Señor le dice, ve y extermina totalmente aquel pueblo. No lo tengo muy en claro. Yo creo que es a los hijos de Amón. Yo creo que se lo debo. No me recuerdo exactamente en este momento, pero no me va a quedar con la duda. Lo vamos a buscar. Viene el Señor y por medio de Samuel, él le dice a Saúl, yo quiero que tú vayas y que extermines totalmente. Ahorita se lo leo. Vamos a ver. Combate Saúl. Aquí está. El Señor rechaza a Saúl. Entonces le dice, ve y extermina por completo a los amalecitas. Pero viene Saúl y él toma su propia decisión. Y cuando Samuel llega, escucha que hay sonido vivo, porque el Señor dice, quiero que extermines absolutamente todo, que mates hombres como a mujeres, niños, a los niños de pecho, bueyes, ovejas, camellos, asnos, quiero que lo extermines todo, le dice el Señor a Saúl. Pero viene Saúl y él empieza a tomar sus propias decisiones en base a su propio criterio. Y entonces cuando Samuel llega al campamento, escucha, y había sonido de animales. Y le dice, ¿pero qué es esto? Y entonces en el versículo, 1 Samuel capítulo 15, versículo 14, pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos? Y el mugido de bueyes que oigo. Y Saúl le respondió, los han traído de los amalecitas. Miren lo que dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Mire, aquí empieza, para sacrificar al Señor tu Dios, o sea que ya no era su Dios, ya no era el Dios de Saúl, solo el Dios de Samuel. Pero lo demás lo destruimos por completo. Y entonces Samuel le dice, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo. No es verdad que aunque eras pequeño a sus propios ojos fuiste nombrado, y le empieza a recordar de lo pequeño el Señor te escogió, el Señor te llamó. Pero ahora ¿qué? No obedeciste la voz de Dios, sino que te lanzaste sobre el botín, viste tu conveniencia e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Y no solo eso, sino que también dejó vivo al rey. Y entonces el Señor le dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y prestar atención que la grosura de los camellos. Entonces Saúl empezó a confiar en su propia fuerza, en su propio criterio, y entonces el Señor lo rechaza. Y entonces, imagínense, el Señor, viene Samuel y él empieza a dolerse por Saúl. Ay, Saúl, ay, Saúl. Y entonces tiene que venir Dios y le dice, ya no te lamentes más por Saúl, porque yo ya me he preparado uno, porque detrás de un Saúl siempre va a haber un David. El Señor siempre se basta de alguien. Entonces, mi hermano, aquí es la primera llamada. Usted no se cree autosuficiente. No nos creamos autosuficientes, porque detrás de un Saúl, el Señor ya levantó a un David. Un David que es conforme a su corazón. Un David que está detrás donde menos nos lo esperamos. Ahí lo está preparando el Señor en lo secreto, para traerlo, para recompensarlo en lo público. Y entonces empezamos ahí a ver. Y sentando este precedente de que es por gracia y no por mérito propio, también tenemos que entender algo. Y es que más que un grupo de alabanza, más que ministros de alabanza, usted y yo, mi amado hermano, fuimos llamados a ser ciudadanos del reino. Nuestro apóstol ha estado hablando en vastedad acerca del reino. Y yo quiero extraer una parte de su mensaje, de lo que a mí en casa me han estado hablando. Y cuando nosotros hablamos del reino, tenemos que entender que también nosotros como cristianos, como ciudadanos del reino, tenemos 3 estaturas. La estatura de sembrador, de atleta y de soldado. Y cuando nosotros nos referimos al soldado, el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice de la siguiente manera,
Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Es que mire, mi amado hermano, incluso se puede ver, el sembrador tiene algo que ver con la vida, porque lo que él quiere es obtener una ganancia. El atleta, dice el apóstol Pablo, corre para alcanzar un galardón terrenal, pero el soldado es mayor que todos esos porque él no se enreda en los negocios, es decir, él no está ahí para caerle bien a la gente. Él no está ahí para caerle bien a sus amigos. Su función en la vida es agradar al que lo llamó, al que lo reclutó. Y aquí tenemos que entender que a usted y a mí no nos reclutó un diácono, no nos reclutó un pastor. A nosotros, si usted está aquí, es porque usted escuchó la voz de Dios. Usted vino obedeciendo la voz de Dios. Y el Señor siempre hace una pregunta. Y la pregunta de Dios la vemos en el libro de Isaías, que dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías responde: heme aquí, yo iré. Pero ojo, que Isaías, para responder esa pregunta, primero tuvo que pasar un proceso, y ya lo vamos a ver más adelante. Y para poder agradar al que nos llamó, se nos demandan ciertas cosas. Tenemos que cumplir ciertos requisitos. Y es que, mire, mi amado hermano, nosotros no estamos exentos de cumplir requisitos, de tener obligaciones. Que si bien estamos bajo un periodo de gracia, la gracia, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, y perdone que yo se lo parafrasee de esta manera, no es una licencia para pecar. Porque imagínense, el apóstol Pablo le dice: porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces ellos dicen: entonces como sobreabunda la gracia, tenemos que pecar, porque solo así va a sobreabundar la gracia. De ninguna manera. Pero sí tenemos una lucha interna. El apóstol Pablo dice: porque lo que no quiero hacer, eso hago, porque hay algo dentro de mí. Es la lucha que yo tengo interna. Y dice que el apóstol Pablo batallaba arduamente contra lo que había en su interior, esa ley en sus miembros. Y tenemos una lucha diaria con el pecado, mi amado hermano. Diariamente. Por eso le leí al principio, dice que todos pecaron. Todos en alguna forma ofendemos a Dios. Y el apóstol Santiago en su carta dice: si alguien no ofende a Dios en lo que dice, el tal es un hombre perfecto. Y claro, vamos en camino a alcanzar la perfección, pero en ese camino no estamos exentos de fallar. La ventaja, el plus que nosotros tenemos es que el apóstol Juan dice: pecaste, si alguno pecó, abogado tenemos para con Jesucristo. Pero ahí es donde también tenemos que entender que al abogado se le tienen que decir las cosas. Yo no sé si habrá alguien aquí que habrá estudiado leyes. Yo entiendo muy poco de leyes, pero sé que existe una confidencialidad abogado-cliente. Y viene el abogado y se sienta: aquí está bien, a mí decime qué fue lo que hiciste. Y uno tiene que sincerarse delante del abogado. Y el abogado: ok. Y Jesucristo: mire, permítame que yo lo pinte de esta manera. Viene Jesús y se pone delante de usted: bueno, mijito, bueno, mijita, ¿qué fue lo que hiciste? Y uno tiene que sincerarse. Uno no se va a poner delante de Jesús con un tacuchi y pretender no haber hecho nada. Uno tiene que confesar, porque dice la palabra: el que confiesa y se aparta, ¿alcanza qué? Alcanza misericordia. Pero tenemos que confesarlo. Entonces, venir delante de él: Señor, sí, yo fallé, yo hice esto, hice esto, hice esto. Entonces viene Jesús y dice: mijito, fíjate que sos culpable. Honestamente, sos culpable. Pero yo voy a interceder por ti. Entonces viene el acusador, el enemigo, que el Señor lo reprenda, y empieza y saca la lista, el acta de los decretos. Que perdónenme, no es un acta chiquita, era un acta enorme. Dice la palabra que era un acta de los decretos que nos era contraria. Pero viene nuestro abogado, perfecto abogado, y dice: yo sé que él es culpable.
pero yo pagué por él. Pagué precio de sangre por él. Así que anulo el acta de los decretos que le era contraria. Y ahora tenemos libre acceso. Pero el hecho de que él sea nuestro abogado no quiere decir que nosotros agarramos la gracia como una licencia para pecar, pecar y pecar. No, se nos es demandado algo. Porque el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, en su capítulo 12, en su versículo 1, por consiguiente, hermanos, os ruego. Mire, es una rogativa. Os ruego, por la misericordia de Dios. Quiero ir subrayando. Es una rogativa. Es una súplica. Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, hermanos, una rogativa. Por favor, acaten esta instrucción, acaten esta súplica y entiendan que lo que van a hacer no es por mérito propio, sino por la misericordia de Dios. Y es que mire, mi hermano, la misericordia de Dios tiene nombre y se llama Jesucristo. Y nosotros vemos al salmista constantemente alabando al Señor por su misericordia. Incluso hay un salmo entero que él dice: alabad a Jehová porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia, porque no nos ha pagado conforme a nuestras obras, porque para siempre es su misericordia. Y es que constantemente tenemos que entender nosotros que la misericordia de Dios es la que nos sostiene. No un don, no un talento, no los años de experiencia, la misericordia de Dios. El día que usted deje de depender de la misericordia de Dios, preocúpese. Porque lo que hay en su corazón entonces es orgullo. Y perdóneme, mi amado hermano, caer por orgullo es una cosa seria. Porque dice la palabra en Proverbios que antes de la caída viene la altivez. Y la altivez no es, ni siquiera empieza cuando usted lo demuestra en público. La altivez, el orgullo, empieza en el corazón, porque el enemigo, que el Señor reprenda, Luzbel, cuando estaba en el monte, dice la palabra del Señor que él dijo: subiré, pero dice que ni siquiera lo hizo, sino que lo pensó en su corazón. Si quieren lo leemos, quiero leerlo para que usted no crea que yo estoy hablando cosas que no son. Dice la palabra del Señor, eso está en Ezequiel. Y se lo leo acá. Dice la palabra: entonces dijo en su corazón: subiré. Isaías capítulo 14, versículo 13, perdón, yo me equivoqué. Isaías capítulo 14, en su versículo 13, dice de la siguiente manera, oiga bien, dice: pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Pero lo impactante, lo interesante es que no lo hizo. No llegó a culminar, sino que lo dijo, lo pensó. Porque cuando nosotros nos vamos al original de ese pasaje, en el libro, en la versión King James dice, dijo en su corazón, I will, dice, o sea, yo lo haré en futuro, o sea, ni siquiera llegó a culminarlo. Pero dice, derribado ha sido al Seol. Cayó por orgullo. Entonces le digo, caer por orgullo es cosa seria. Y aquí es de empezar a discernir nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando venimos delante del Señor? Por eso Pablo le dice, preséntense como sacrificio vivo, santo y agradable. Y entonces también quiero hablar acerca de esto. A lo largo de la Escritura nosotros vemos por lo menos 4 diseños de tabernáculos. Número 1, el tabernáculo de Moisés. Número 2, el tabernáculo de David. Número 3, el templo de Salomón. Y el 4, el templo de Zorobabel. Cada uno de estos tabernáculos es importante
porque cada uno representa una parte de la cuadridimensión de la alabanza, de nuestro servicio al Señor. Y cuando nosotros hablamos del tabernáculo de Moisés, que fue el diseño original, porque a él se le dijo, conforme a lo que viste, y es aquí donde empieza también qué ideas estamos tomando nosotros para la alabanza y la adoración. ¿Cuál es nuestro ejemplo? ¿Cuál es nuestro modelo? Es que mire, es un error tratar de decir como lo hacen en tal lado, así tenemos que hacerlo. Y mire, y con temor y temblor lo voy a decir, ni siquiera como lo hacemos en zona 5. Porque entonces nosotros estaríamos diciendo, nosotros tenemos el modelo impoluto de la alabanza. Y no es así. Porque la alabanza ni siquiera es nuestra. La alabanza, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece? A Dios. La adoración, ¿a quién le pertenece? A Dios. Entonces, ¿quién tiene el modelo? ¿Quién tiene el diseño? Es Dios. Ahora sí, ¿por medio de quién lo va a revelar? De sus siervos. Porque dice la palabra del Señor, que Él llamó a algunos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de capacitar a los santos. O sea, sí lo va a revelar por medio de algo. Pero es un error decir como lo hacen en tal lado. Porque no hay un modelo absoluto. No hay una verdad absoluta. La única verdad es Cristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y solo Él puede revelar verdaderamente cómo debemos alabarle. Pero Él le dice a Moisés en el libro de los Hebreos, conforme a lo que viste en el monte. Porque a Moisés lo suben al monte, pero aún así lo suben. Ven y ve el modelo y lo mira. Conforme a lo que viste, así haz allá abajo. ¿Por qué? Yo tengo esto es pensada mía, no lo va a tomar como doctrina. Pero Moisés, ¿dónde creció? En Egipto, en Egipto. Dice que fue educado por los mejores maestros. Y en Egipto eran famosos también por su arquitectura. Las pirámides, los palacios, los templos que ellos elaboraban. Entonces yo me imagino que Dios dijo, si yo le dejo a Moisés la libertad de que él haga el tabernáculo, él lo va a hacer conforme a lo que vio en Egipto. Y entonces Dios le dice, no, papito, porque yo soy un Dios que habita en las alturas y en la eternidad. Y el modelo está acá. Entonces sube acá y te lo voy a enseñar. Y le enseñó el tabernáculo. Y entonces le dice lo que yo le acabo de decir, conforme a lo que viste, así es allá abajo. Y entonces Moisés tomó nota de todo lo que el Señor le mostró en el monte. Y nosotros también entendemos que hay, y eso lo hemos visto a lo largo de los años, que hay atrio, lugar santo y lugar santísimo. Cada uno de estos representa un estadio, pero también tenemos que entender algo. Y es algo que yo quiero empezar también a sentar como un precedente y que usted cambie esta manera de pensar. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios descienda o que nosotros vayamos a donde Él está? No es lo mismo. No es lo mismo que Él venga a donde nosotros estamos a que nosotros vayamos donde Él está. Anótelo ahí. No es lo mismo que Él venga a donde nosotros estamos que nosotros vayamos a donde Él está. Obviamente, Él desciende en medio de la alabanza de su pueblo. Obviamente, Él desciende porque dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Amén. Pero también nosotros somos llamados a ir a donde Él está, porque dice que a Él se le debe alabanza en Sión. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y cuando nosotros hablamos de ese tabernáculo, no hay un tabernáculo literal, pero sí hay un tabernáculo espiritual. ¿Y dónde está el tabernáculo? Allá arriba. Entonces, ¿dónde tenemos que ir nosotros? Allá arriba. Tenemos que subir a donde Él está. Y existe un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y cada uno de esos lugares tiene ciertos elementos que son importantes. Y cuando nosotros hablamos del atrio, y es aquí donde me quiero detener un poquito,
En el atrio, el Señor le mandó a Moisés a poner dos cosas. Le mandó a poner el altar de bronce y la fuente de bronce. Y también hemos entendido, nos han enseñado, que el orden de los factores, bíblicamente, sí altera el producto. Entonces, yo cuando estudiaba y estudio esto, yo digo, bueno, lógicamente, primero estaba la fuente y después el altar de bronce. Dije yo, cuando yo lo estaba analizando fríamente en el momentito, ¿verdad? O sea, sin haber leído. Pero cuando yo me detuve a leer, me di cuenta que primero estaba el altar de bronce y después la fuente de bronce. Y dentro de mi entendimiento humano, porque no lo estaba leyendo en ese momento, analizándolo, pidiendo al Señor, sino que lo estaba leyendo superficialmente, yo dije, pero ¿por qué está primero el altar de bronce? Primero debería estar la fuente para poder purificarse y después ofrecer un sacrificio, decía yo, Pero no, cuando el Señor le da el modelo a Moisés, le dice, primero colocarás el altar y después la fuente. Y se lo leo, Éxodo capítulo 27, versículo 1. Harás también el altar de madera, de acacia, de 5 codos, su longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos de altura. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar y lo revestirás de bronce. Y entonces tenemos que remontarnos a una historia, y es aquí por lo cual yo le digo que la misericordia de Dios juega un papel muy importante. En primer libro de Reyes, vemos a un David que ya estaba acercándose al día de su muerte. Y entonces Adonías, dándose cuenta que David iba a morir, viene y él quiere usurpar el trono. Se hace de sus criados, se hace de un sacerdote y se autoproclama rey. Se lo estoy contando por si usted no había leído la historia, se la cuento yo, ¿ok? Para que haya algo, si le preguntan esa historia ya se la sabe. Entonces viene y se autoproclama rey. Entonces van y le dicen a Betsabé, mira, Adonías se proclamó rey. Así que si vas a querer que Salomón sea rey, tienes que ir delante de David y decirle lo que está pasando. Y entonces Betsabé habló a David y dijo, ¿no has jurado tú, oh rey, a tu sierva diciendo ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué pues has hecho rey a Adonías? Y he aquí mientras estés aún hablando con el rey. Entonces le dice, tienes que ir y decirle esto. Y entonces David rápido manda a que unjan a Salomón como rey. Y entonces llegan a Adonías y le dicen, David ha ungido a Salomón como rey. Y entonces Adonías se dio cuenta y tuvo miedo. Y lo que hizo fue que salió corriendo y se tomó de los cuernos del altar. Y se lo leo. En el 1 Reyes capítulo 1, versículo 50. Y Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó, se fue y se asió de los cuernos del altar. Y avisaron a Salomón. He aquí Adonías tiene miedo del rey Salomón y se ha asido de los cuernos del altar. Y entonces Salomón, si es hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá a tierra, pero si se halla maldad en él, morirá. ¿A qué quiero llegar con esto? Primero estaba el altar, porque Adonías había pecado. Había usurpado el trono. Pero cuando se asió de los cuernos del altar, lo que suplicó fue misericordia. Y Dios es un Dios justo en sus juicios. Él es un juez justo. Y dice la palabra que Él no dará por inocente al culpable.
Y Adonías era culpable. Pero cuando se asió de los cuernos del altar, Dios tuvo misericordia de él. Porque miren, nosotros cuando venimos a nuestro privilegio, muchas veces venimos cargados, yo no sé, después de una jornada laboral, después de, yo qué sé, que había tráfico, que la familia no salió a tiempo, de que aquí y allá. No llegamos de la manera, perdóneme usted, no llegamos de la manera más adecuada. A veces, ¿qué le voy a decir yo? Llegamos creyéndonos que podemos todo. No ensayamos, no calentamos, no vocalizamos. Entonces nosotros venimos, ay, nosotros sí podemos. Es que eso no es importante, lo importante es presentarnos nosotros, que el Señor no ve eso, el Señor ve el corazón, ¿no? El Señor lo pesa completo a uno. Y primero tiene misericordia, pero no debemos de quedarnos así. Por eso es que después estaba la fuente de bronce. Y dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en su capítulo 30, en su versículo 18, harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar de bronce y pondrás agua en ella. Y con ella se lavarán las manos y los pies a Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, y se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Pero ojo que repite 2 veces, para que no mueran. Y ojo lo que dice en el versículo 21 del capítulo 30, y será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia, por todas sus generaciones. Entonces aquí habla de algo que es perpetuo, y también entendemos usted y yo que Jesús, dice la palabra en Apocalipsis, hizo de nosotros un reino, hizo de nosotros reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Apocalipsis 1:6 dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea la gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. Usted y yo somos reyes, pero también somos sacerdotes. Y por ser sacerdotes tenemos que entender y ejercer nuestra función sacerdotal. Y una de las ordenanzas a los sacerdotes era precisamente esto: pasar por la fuente de bronce y lavarse las manos y los pies. Las manos habla de nuestras acciones, lo que nosotros hacemos en todo sentido, tanto espiritual como en lo físico. Cómo nosotros nos presentamos delante del Señor, porque nosotros tenemos que ser preparados, y el ser preparados implica muchas cosas, porque nosotros somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo. Por ende tenemos que trabajar los tres. Trabajamos el espíritu congregándonos, yendo a la iglesia, discipulándonos, llenándonos del Espíritu Santo. Ministramos nuestra alma. ¿Cómo? Ministrándola, dejando toda carga, toda ansiedad, y también preparamos nuestro cuerpo, nuestras cuerdas vocales, nuestras manos, ensayando, capacitándonos. Somos seres trinos. Por eso es que había que lavarse las manos, las acciones, pero también los pies, nuestro caminar, cómo nosotros nos comportamos. ¿Nos comportamos dignamente delante del Señor? No solamente delante del Señor, delante de los hermanos, delante de nuestra familia. Porque ahí empieza el servicio. Cómo nosotros somos en nuestra casa, en nuestra intimidad. ¿Qué hacemos cuando nadie nos está viendo? Porque mire, y le voy a dejar esto a los jóvenes, siempre hay alguien que te ve. Cuando creas que nadie te está viendo, siempre hay alguien que te ve. Porque dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, en su capítulo 8, es un capítulo muy impresionante, muy impactante. Dice que el rey se detuvo a ver. Se lo leo yo acá. Y dice de la siguiente manera: porque yo, el rey, me fijé
Estaba yo viendo por la celosía, dice. ¿Alguien sabe qué es una celosía? Vamos a habilitar una dinámica. ¿Alguien sabe qué es una celosía? ¿No? No me quieren hablar. ¿Qué no me quieren hablar? No, mentira. La celosía, no sé, usted tiene ventana. Es el espacio así chiquito, mire. El espacio más chiquito de la ventana cuando usted quiere chutear a ver qué está pasando ahí, qué está pasando. Y abre un espacito ahí en la ventana. A eso se le llama celosía. Y entonces en el libro de Proverbios, en su capítulo 7, versículo 7, dice, y vi entre los simples y distinguí entre los jóvenes al más torpe de todos. Mire, y vi como una mujer le salió al encuentro. Y la mujer lo sedujo. Es alborotadora y rebelde. Y entonces dice que con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros y dice, al instante la sigue, como va el buey al matadero o como un engrillo al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que eso le costará la vida. Tenga cuidado con lo que usted está haciendo en lo secreto, porque siempre hay alguien que lo ve. Cuando usted en lo secreto está el mejor público, perdone que lo ponga así. Cuando Jesús dice, tú cuando ores, cierra la puerta que está detrás de ti y ora a tu Padre que está en lo secreto y que ve en lo secreto. Cuando usted cierre la puerta de su habitación, recuérdese que ahí está Dios, viendo, observándolo. Luego está la familia. Porque la iglesia quiere comportarse el hermano que no mata ni una mosca, pero en la casa, ¿qué hace en la casa? ¿Cómo se comporta con la familia? Luego está el testimonio en el trabajo, en tu centro de estudio, en tus redes sociales. Bueno, que las redes sociales es un dilema, no me quiero meter en ese callejón yo. ¿Cómo te estás comportando ahí? Luego con los hermanos de la iglesia. Y por último, el que te subes al altar. ¿Qué testimonio das en el altar? Pero si en los primeros 4 sacas 0, el último, aunque saques, aunque te desvivas en el altar, aunque cantes bonito, y puedes hacer lo que querrás, pero no aprobaste, porque el Señor nos pesa a todos. Dice la palabra del Señor que al rey Belsasar vio como una mano escribía en la pared, mene, mene, tekel, uparsin, y le dijeron, pesado ha sido, oh rey, y ha sido hallado falto. Yo deseo con todo mi corazón que no se me diga eso, que cuando el Señor pese, yo sea, por lo menos por un pelo que me salve ahí, porque yo sé que no es por mis propias fuerzas, sino por la misericordia de Dios. Pero vuelvo a mi punto. Importante purificarse. Y yo veo a la luz de la palabra, por lo menos 3 personas, 3 tipos de personas. Uno, que creyó que se purificaba así porque era una ordenanza, pero no lo hacía de corazón. Número 2, a una persona que quería purificarse a su manera. Y 3, alguien que entendía la necesidad de purificarse. El primero que yo veo es Aarón. Cuando nosotros vemos a Aarón, dice que el Señor lo designó a él y a sus hijos para que fungieran como sacerdotes. A ellos se les da la ordenanza, ustedes tienen que purificarse. Y Aarón se purificaba definitivamente porque él era el sumo sacerdote de ese entonces, era el sacerdote. Pero dice la palabra del Señor que Aarón y Miriam murmuraron contra Moisés. Y dice que el Señor se enojó contra ellos. Y dice que los castigó a los 2. ¿Así fue? ¿Así fue?
¿Castigó a los dos? ¿O no? Solo a uno. ¿A quién castigó el Señor? A Miriam. Le hago una pregunta a usted. ¿Por qué no castigó a Aarón? Si dice que los dos murmuraron. Hay muchas explicaciones, yo lo sé, de aquí podemos desgranar bastantes cosas. Luego dice que Moisés tardaba en bajar del monte. Y el pueblo fue con Aarón y le dijo, Moisés está tardando, haznos un Dios. Y ahí va Aarón. ¿Lo castigó el Señor? No. Y es aquí donde yo veo que la misericordia de Dios no es la misma para todos. Porque a veces uno en su corazón dice, pero es que ese hermano, ¿cómo el Señor lo puede? ¿Cómo? Y uno trata de sacarle explicaciones de cómo ese hermano, si ese hermano es de aquí, ese hermano es de allá. Lo mismo pude haber dicho de Aarón, pero si Aarón murmuró, pero si Aarón hizo el ídolo, pero si Aarón aquí. Pero el Señor no tiene la misma, el apóstol lo ha dicho, yo le tomo ese dicho, no es la misma pita con todos. Y Aarón, pero Aarón se purificaba porque él era el sacerdote. Tenía que pasar por la fuente de bronce. Y esto es pensada mía. Yo me imagino que él dijo, pues yo no miro que me haya caído ningún castigo. Voy a seguir. Pero Dios es un Dios justo en sus juicios. Y llegó el día. En el libro de Números, en su capítulo 20, dice la palabra del Señor que Aarón le dijo a Moisés le dijo a Aarón, sube al monte conmigo. Y Aarón pensó, ¡oh! De plano me va a honrar porque me está diciendo, vamos al monte. Pero el Señor dijo, Aarón será reunido a su pueblo porque no entrará. Le llegó el día del juicio porque no hay plazo que no se cumpla. Entonces tenga cuidado con lo que usted está haciendo. Es que no hay, nadie me ha descubierto. Ay, es que tenga cuidado porque a Aarón le llegó el día. Y ese día lo subieron al monte. Y dice que enfrente de la asamblea le quitaron las vestiduras sacerdotales y se las pusieron a su hijo Eleazar. Y Aarón murió en ese monte porque fue el juicio de Dios. Pero Aarón se purificaba porque él era el sumo sacerdote. Pero aquí es donde yo le digo, no es solo lo que es por fuera, porque dijo Jesús, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. ¿Por qué? Porque lo que sale está en el corazón, lo que verdaderamente hay. Porque mire, usted puede cantar bonito, usted puede tocar bonito, lo que usted quiera, pero Dios lo que pesa es el corazón. ¿Con qué actitud lo está haciendo? Eso es lo que pesa verdaderamente el Señor. Todo es importante, pero lo más importante para Dios es el corazón, lo que pesa la actitud, cómo usted se está presentando verdaderamente delante del Señor. Luego nosotros vemos, ese es uno, que se purificaba por ritual. Luego nosotros vemos a Naamán. En el libro de Segundo de Reyes, en su capítulo 5, dice que Naamán tenía lepra. Y entonces le dijeron, hay un hombre en Israel que te puede curar. Y entonces fue hacia Eliseo. Y entonces dice que Eliseo mandó a su criado, ni siquiera fue él, mandó a su criado y le dijo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó porque dijo, he aquí yo pensé. O sea, él tenía la forma, él quería purificarse a su forma, quería servir a su manera. Y hay mucha gente dentro de la alabanza, no aquí, no en Zona 5, sino en Marte, que quiere servir a su manera, a su conveniencia, porque nada más lo que quería era su conveniencia.
Porque lo que dice aquí, yo pensé, seguramente Él vendrá a mí, se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano y curará la lepra. Y luego le dice, ¿no son el Habaná, el Farfar, ríos de Damasco mejores que todas las aguas de Israel? Él quería su manera. Es que yo no tengo que... Mira, a mí me pasó una vez y el Señor me enseñó. Lo que le voy a decir es propio, no porque alguien me lo haya dicho. Pero yo antes pensaba, ¿para qué ensayar? ¿Para qué vocalizarse? Al final, pues yo tengo la unción que el Señor me ha dado y que aquí y allá. Y le voy a comentar, le voy a contar esta anécdota. Es mía, mía de mí. Nadie la vivió por mí, yo lo viví. Llegué un domingo, no recuerdo si era domingo o era sábado, de Santa Cena, cuando todavía se hacían en el templo antiguo de la iglesia. Y ¿para qué le voy a hacer larga la historia? A mí me acaban de hacer una injusticia así bien fea. Me acaban de hacer algo así bien feo. Entonces yo dije, ahorita sí van a ver. Van a ver por qué el Señor me puso a mí ahí. Dije yo. Y yo decía, ¿para qué voy a mandar el listado? ¿Para qué voy a ensayar? ¿Para qué? Nah, hay que se vaya, dije yo. Y me subí en la alabanza. Gracias a Dios estamos en un ministerio que de verdad la gente se mete. Independientemente de cómo esté la gente se mete. Y se goza. En la adoración, pues cantamos, lucimos y todo. Y adoramos, levantamos un cántico nuevo. Y dejamos el tiempo para los dones. ¿Y usted qué cree? No hubieron profecías de ese culto, pero así un silencio sepulcral, así, todos callados en la iglesia. Me recuerdo que en ese entonces todavía estaba en vida el profeta Erwin Cano. Él estaba discerniendo los dones. Y se me queda viendo con una cara de discerniéndome, va de pies a cabeza. Mi hermano, yo quería que me tragara la tierra en ese ratito. Yo no quería estar ahí. Pero yo tengo una oración. Esto es mío. Si usted lo quiere tomar, se lo presto. Pero esto es mío. Yo tengo una oración con el Señor y yo siempre le digo, Señor, canta tú, dirige tú, porque siempre que tú lo hagas, lo vas a hacer bien. El día que yo lo haga, de verdad me va a ir mal, le dije yo. Le decía yo al Señor. Ese día terminó el culto y todo. Yo llegué bien enojado a mi casa. Me quité la corbata, la tiré por un lado y me puse a orar. Yo le dije, alegándole yo al Señor, así yo, bien, va, que no me mató en ese rato el Señor, tuvo misericordia de mí porque yo le estaba alegando al Señor. ¿Pero por qué? Pero si yo te sirvo, si yo hago aquí, si yo hago lo esto. Y comencé a alegar. ¿Y cuántos creen que el Señor es lindo? El Señor es lindo. Y en su misericordia me habló. Me dijo, Samuel, ¿recuerdas que tú siempre me dices que cante yo, que dirija yo? Porque siempre que yo lo haga, lo voy a hacer bien. Sí, yo siempre te digo eso. Le dije, pues hoy dirigiste tú, me dijo. Hoy fuiste con tus propias fuerzas. Te apoyaste en tu don. En que decías, no es necesario que yo busque, no es necesario que yo ensaye, porque está la unción, está la gracia, está mi don. No, mis hermanos. Somos seres integrales. Todo debe de ser preparado. Todo. Por eso el salmista dice, Él adiestra mis manos para la batalla. Las manos son físicas, son literales. Para tomar el arco de bronce. Hay que prepararse. Pero este tipo de gente quiere hacer las cosas a su manera. No a la manera de Dios. Entonces dice que se fue. Pero dice que sus siervos, y es aquí la importancia de nosotros ser siervos. Por eso el apóstol Pablo dice que si alguno es sorprendido en una falta, no llamar a alguien, mira, anda a decirle, no, id vosotros, id con espíritu de mansedumbre, restauradle. Pero dice con espíritu de mansedumbre. Y es que mire, mi hermano, mire, voy a ser un poquito explícito, pasan errores en el altar. ¿Por qué pasan? Que se desafinó él, que no entró cuando tenía que entrar, que hay errores en el altar. ¿Sabe que sí se mira horrible?
la cara que le hacen al músico que se confundió. Todos lo voltean a ver así con una cara de decepción. Así como, y lo que más a veces se enoja es que no se esperan, sino que bajando, pues ¿qué te pasó, mano? Pues ¿qué onda? Desafinaste vos, te perdiste. Y no, para todo hay un momento. Hay que saber cuándo amonestar y cuándo no amonestar. Y con espíritu de mansedumbre. Dice que los siervos se le acercaron y le dijeron, si el profeta te hubiera pedido algo más grande, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más te está diciendo lávate y quedarás limpio? Y aquí nos habla de la humildad. Miren, mis amados hermanos, la humildad es algo tan importante en nuestro servicio, en nuestra vida diaria. Porque el Jordán, la característica del Jordán era que el Jordán estaba inclinado, es decir, había que bajar para llegar. Eso nos habla de que hay que descender, que hay que humillarnos delante del Señor. Y dice que se sumergió 7 veces. ¿Por qué? Porque la purificación no es de una vez. No es de decir, ay, ya tomé, ya me ministré, ya estoy bien. No, es un proceso constante de purificarnos. Porque por eso Jesús dice que cuando un espíritu inmundo se va de una casa, dice que anda vagando por lugares desiertos y áridos y dice, mejor voy a volver. Y dice que la casa la encuentra limpia. ¿Por qué? Porque nos habla de una persona que sí fue libre, que se purificó, que fue a la iglesia un par de veces, pero que no siguió restaurándose, que no siguió ministrándose. Entonces cuando llegó ese espíritu dice que llega con 7 peores que él. Y el estado de aquella persona viene a ser peor que el inicial. La importancia de constantemente venir delante del Señor y purificarnos. Y dice que se sumergió 7 veces conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y por último, ya para ir terminando, porque no sé si van a haber preguntas, si hay preguntas, pues anótelas, envíelas, no sé, ahí, y pues vamos a intentar con la ayuda de Dios responderlas. El último de ellos, yo lo veo, el que nosotros tomamos como referente para cuando hablamos de la alabanza y la adoración. En el Salmo 51 dice de la siguiente manera, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y entonces David le dice al Señor de la siguiente manera, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. En el contexto de esta historia usted lo conoce. Dice que en el tiempo que los reyes salían a la batalla, David no quiso salir, sino que se quedó en casa. Y se levantó tarde, se levantó como a las 4 de la tarde, nos deja ver la Biblia. Y yo no sé usted, pero levantarse a las 4 de la tarde, para nosotros es imposible, porque número 1, usted tiene 2 obstáculos. O número 1, tiene que ir a trabajar, o número 2, su mamá llega y lo despierta y le dice, ¿qué haces hasta las 4 de la tarde despierto? Dormido, perdón. Y entonces David dice que vio una mujer que se estaba bañando. Y entonces dice que preguntó quién es esa mujer. Y el criado que le responde le dice de la siguiente manera, ella es Betsabé.
mujer de Urías. Es decir, le dijo en otras palabras, es Betsabé, pero es una mujer casada. Y entonces David le dice, no me importa, tráiganla. Y entonces dice que la hicieron venir delante de David y David se llegó a ella. Y entonces dice que ella quedó embarazada. Y le mandaron a decir a David, ella está embarazada. Y David empezó, ¿y ahora qué hago? Y entonces dicen que trató de endosarle el hijo a Urías. Lo llamó, lo emborrachó y le dijo, vete a tu casa. Pero dice que Urías no quiso irse, imagínense. Y David desesperado porque no hallaba dónde ocultar su falta. Entonces dice que David, al ver que no podía hacer nada, escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías, y en la carta decía, pondrás a Urías frente a la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y entonces dice que Joab puso a Urías en un lugar donde sabía que había hombres valientes. Y dice que Urías murió junto con otros valientes. Y entonces Joab mandó a decirle a David, está hecho. Y entonces David le dijo que ya murió. Ok. Manden a llamar a Betsabé. Como ya está muerto, la puedo tomar para mí. Esa es 2 de Samuel capítulo 11. En el versículo 27 dice, cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Y en el capítulo 12 llega el profeta Natán, el enviado de parte de Dios. Y permítame usted pensar, esta es pensada mía, yo creo que Natán sabía lo que David estaba haciendo. Y me imagino que él decía, Señor, déjame ir, déjame advertirle. Y el Señor le dice, no, espérate. Quiero ver si él se arrepiente. Quiero ver si él recapacita. Pero David no recapacitó, no se arrepintió. Es más, yo creo que si Natán ni siquiera llega delante de él, David deja pasar esa falta como Aarón. Y como no lo corrigieron, como no le dijeron nada, ay, ahí dejémoslo. Y entonces Natán llegó de parte del Señor y le dice, mi rey, te tengo un caso que necesito que tú juzgues. Y David, a ver, dímelo. En la ciudad hay un hombre, un rico y uno pobre. El rico tiene muchas ovejas, muchas vacas. El pobre nomás tenía una corderita que él había comprado y criado. Había crecido junto a él y con sus hijos comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Era como una hija para él. Pero vino un viajero, al hombre rico, y este no quiso tomar ninguno de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y entonces David, porque él era pastor, él entendía lo que una oveja significaba. Y entonces dice que se encendió su ira y le dice, ¿cómo es eso posible? Vive el Señor que ciertamente ese hombre merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque lo que hizo estuvo mal y no tuvo compasión. Y el Natán, de parte de Dios, le dice, así te dice el Señor, ese hombre eres tú. Y entonces David despierta, regresa en sí y se da cuenta que había fallado. Y el Señor le recuerda, recuérdate de dónde yo te llamé. Y yo no te llamé porque fueras capaz, porque tuvieras el talento, no te llamé por eso. Te llamé porque eras un hombre conforme a mi corazón. Detrás del rebaño yo te saqué. Y entonces David escribe ese salmo precioso y le dice
al Señor: yo no pequé contra nadie, contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Y le dice en el versículo 10, cree en mí, oh Dios, un limpio corazón, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Cómo está nuestra condición delante de Dios? Discernámonos, preguntemos cómo nos estamos presentando, cómo estamos llegando delante del Señor. ¿Estamos llegando a nuestras pistolas, en nuestras propias fuerzas, en nuestro concepto? ¿O queremos seguir el verdadero diseño que está en la palabra de Dios? Permítame hacer una palabra de oración por usted. Yo sé que es muy difícil poder intentar ministrar esto, porque pues no estoy cerca de ahí donde están ustedes. Pero ahí donde usted está, en su sala, su cocina, su cuarto, le invito a que cierre sus ojos. Le invito a que le digamos al Señor: Señor, yo reconozco delante de ti mi culpa. Reconozco que tal vez no he servido delante de ti como me es llamado a servir. Perdóname si yo he tenido actitudes altivas, si me he rebelado en contra de mi autoridad, si he querido aprovecharme de la posición que me diste. Porque no le estoy fallando a un hombre, Señor, sino que a la manera de David reconozco que contra ti he pecado. A ti te he fallado. Y en esta hora, Señor, nos acercamos reconociéndonos necesitados de esa misericordia. No queremos purificarnos solo porque sí, solo porque es un rito. Queremos, Señor, ser diligentes. Poder, Señor, llamar y clamar misericordia delante de ti. Ahí donde usted está, usted reconozca delante del Señor su condición. Y pídale a Él misericordia. Porque no se ha cerrado esa puerta. Oh, Señor, clamamos esa misericordia bendita. Lo clamamos en esta hora suplicándola, Señor. No nos eches de tu presencia y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús yo bendigo a este pueblo, Señor. Por cuanto soy un hombre bajo autoridad y tengo autoridad, Señor, yo lo bendigo. Declarando que sobre de ellos, sobre de esta casa, Señor, tú has de traer un renuevo sobre esta alabanza, sobre este departamento. Que tú desarraigues de raíz todo aquello que no plantaste. Todo aquello que se opone a tu voluntad, venga de quien venga. Y pone en ellos el verdadero fluir, el verdadero sentir. En el nombre de Jesús, Señor. Te lo suplicamos y te lo pedimos. Te entregamos a ti esta palabra. Y te damos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.